Buenos días, estamos acá para ver la variedad Primosole. Eh, Esta es una variedad para acá, para la Sociedad Arona, Sociedad Agrícola Arona, es la variedad que más alegrías nos ha dado durante años. Esta variedad tiene una historia, es una historia de éxito en realidad, porque al comienzo la gente decía que granulaba, que no iba a ser buena, que tenía mal Brix, mala acidez, todo lo malo, gracias a la terquedad y a la tenacidad del dueño de la empresa, de Luis Alaiza, se ha logrado constituir en una de las variedades más importantes de la empresa y yo diría una de las más rentables para el que la sabe manejar en esta zona de Cañete, ¿no? Es una variedad, como les digo, que nos ha dado muchas alegrías, es la variedad más rentable de la empresa. Sé que muchos tienen problemas en cultivarla, pero tiene algunos detalles que tienen que aprender a lo largo de los años, ¿no? Pero si le tienen paciencia van a lograr muy buenos resultados. Un poco de historia de la Primosole, es una variedad que es una hija de una Satsuma Mijo, que en eso hay consenso, pero según el IBIA el otro parental es Mandarina Habana Pirena, y con la descripción que nosotros la teníamos durante muchos años era que era Satsuma Mijo con una variedad de una variedad Carvalais. Yo creo que es más una mezcla de Satsuma con Carvalais, ¿no? No le encuentro los rasgos de Habana Pirena, ¿no? La Habana Pirena era también una de los parentales de la mandarina Mandalay, y la Mandalay sí tenía esa característica, un olor característico que tiene la Habana, ¿no? Cuando uno la pela, el olor es distinto, ¿no? Esta no tiene ese olor, ¿no? Cuando uno la pela. ¿Qué más les puedo contar de la Primosole? La Primosole es una variedad que llegó al país más o menos hace 25 años, no Lucho la trajo, como las cosas que llegaban antes, es una variedad sin patente, es una historia muy bonita que él cuenta, pero el resumen es que él la trajo hace unos 25, 26 años. Él vio en España un lote que le dijeron esto es Primosole, era una mandarina chica y que cuando él la probó era bien rica, pero le dijeron eso no tiene ninguna importancia para nosotros. A él le gustó, la fecha le gustó, en la que salía ya, más o menos coincidía con lo que nosotros necesitábamos, que salga abril, mayo acá en Perú, la trajo y apostó por ella, ¿no? Estuvo en la colección durante 3, 4 años y de ahí ya se hizo el primer huerto comercial el 2005. El primer huerto comercial fue un huertito de 1 hectárea, que otro día se lo mostraré. Era muy denso, de 4 por 2, por eso, porque pensaba que era una variedad chica. Si se dan cuenta, no es una variedad chica. Este, y de ahí ya siguió sembrando muchos más campos, porque este es un huerto que está del 2006. Tiene 18 años. De los 18 años, solo 2 años ha producido mal. Eh, por eso les digo, o sea, no hay variedad que yo conozca acá en Cañete que tenga ese tipo de características, ¿no? Está en patrón citrumelo, está sembrado a 5 a 5,5 por 3 está, 5,5 por 3. Eh, es un distanciamiento un poco corto para lo que tenemos nosotros, porque las máquinas a veces en este momento, ahora les voy a enseñar, no llegan a entrar y llegan a sobar fruta, ¿no? Entonces eso, yo creo que el distanciamiento correcto para una primosole son 6 metros y 3 metros entre planta y planta es una buena distancia. Eso hace más o menos, 18 son como 555 plantas por hectárea, que es lo razonable. A mí me gustan que los huertos, si se dan cuenta a la altura, más o menos yo mido 1,82 m, la planta debe estar en 2,30, 2,40 máximo. Eso la hace más práctica de cosechar, es más fácil rinde la gente más fácil. En esto de la agricultura, lo que más cuidado tienen que tener es en la mano de obra. El 55 a 60% del costo de producción en el agro es la mano de obra. Entonces, si uno tiene un árbol muy alto, que necesitas escaleras y todo, eso hace que cueste mucho más.
una cosecha. En este tipo de árboles y con la cosecha concentrada que nosotros tenemos, acá en Primosoles se hace 2 pasadas nada más, nuestro costo de producción está alrededor de $9,000 por hectárea, 8,500 más o menos, el costo directo. Siempre digo que les voy a hablar de costos directos. Los indirectos en todas las empresas son muy complicados de llevar y entre las empresas sean más grandes es mucho más complicado aún. Bueno, eso es más o menos $9,000 el costo de producción y lo que una persona llega a cosechar en este tipo de plantas con 2 pasadas, hay mujeres que llegan a cosechar 900 kilos. Eso es recontra rentable. Tenemos otras variedades tipo la W Murcos, la Tango, la Satsuma. La Tango, por ejemplo, cosechan 300 kilos por hectárea, porque están buscando, acá en Cañete no agarra color la Tango, entonces es complicado. Esto agarra un color impresionante, en algunos meses les enseñaré cómo el color que agarra, ¿no? Esto lo van a ver naranja, pintado, y es un espectáculo en realidad de cosechar esto, ¿no? ¿Qué les cuento de la Primosole? Es una mandarina que tiene más o menos entre 9.5 a 11 de Brix, cosechada en estado bien madura y en el punto de madurez que nosotros le llevamos. Yo les voy a decir las características a las que llega Arona, no las que tienen muchas veces algunos otros productores que tienen a veces ciertos manejos que no hacen que logre esas características, ¿no? 9.5 a 11 de Brix, nuestra acidez va entre 0. a 0.9, 0.8 a 0.9. Es una fruta, no buscamos que sea muy grande, porque cuando tiene calibres muy grandes granula. Aunque también con la experiencia de los años, hemos visto que los primeros años es que granula. Cuando tuvo 3, 4, 5 años, los calibres 2X, 3X granulaban. Nosotros ahora en fruta como esta, es un árbol de 18 años, como les digo, llegamos a exportar calibres 2X. El 3X ya no lo llegamos a exportar. Pero su grueso de producción está entre 52 a 70 milímetros, que eso es más o menos calibre 4 a 1X, y como les digo, hay campos como este que ya son adultos que llegamos a exportar la 2X también. 2X es muy marginal, será 5% de la fruta más o menos. El 80% de la fruta está entre calibre 2, 1, algo de 3, más o menos eso. O sea, es una fruta que tiene los calibres exactos, ¿no? Los calibres buenos que la mayoría de compradores quieren. Tiene muy buen jugo, más o menos 42, de 40 a 44%, eso es su contenido de jugo. Es una fruta que nosotros la cosechamos en T5, a mí me gusta hasta irme a T6, pero para llegar al color que nosotros tenemos la cosechamos de T5 adelante, ¿no? Hasta T2, T1 nunca cosechamos. Estos campos ahorita deben estar en 80 toneladas por hectárea. Este es un campo récord de todos los años, por eso los he traído acá. A nosotros casi las Primosoles no nos fallan mucho. Hay algún campo que este año sí está bajo. No sabemos bien por qué todavía, pero es muy puntual. La Primosole raro año es el que varía. Este campo, por ejemplo, viene de 80, el año pasado 81, el anteaño dio 70. Sí se cayó hace 3 años, creo que dio 40 toneladas, no me acuerdo bien. Pero este año vuelve a los 80, ¿no? Es un campo, como les digo, de 550 plantas por hectárea. El patrón de citrumelo, y a ver, les enseño un poco las características de la fruta y les cuento un poco los trabajos que se están haciendo en este momento, ¿no? Para ir un poco, para que vayan un poco viendo la fruta. La fruta ahorita, como les digo, estamos en febrero, inicios de febrero del 2024. La fruta tiene un calibre de 42 milímetros en promedio. Hay una cantidad de fruta importante. ¿Qué trabajos que están haciendo ahora? Se ha terminado las aplicaciones de fertilizante por sistema. No, esta semana estamos terminando la fertilización por sistema.
Estamos regando, acá regamos 2 horas interdiario, más o menos. Son goteros de 2 litros. Miren la carga. Hay algo de árboles con carga un poco, un fruta más chica, pero igual va a llegar, falta 2 meses largos para la cosecha. Nosotros proyectamos siempre cosechar la primera semana de abril. Inicio de cosecha, ¿no? Miren la cantidad de carga que hay. Se está haciendo tratamientos contra ácaro tostado. El ácaro tostado es el problema grave que tenemos acá. Hay que estar, nosotros hacemos tratamientos con azufre. Me gusta también echar aceite, pero no se puede mezclar azufre con aceite. Entonces tiene que haber un mes de diferencia, 25 días entre un tratamiento u otro, porque si no uno mancha la fruta. Ojo con ese dato. A mí me gusta usar azufre en polvo. Desde que cuando usábamos el azufre micronizado, yo veía que se manchaba la fruta. El exportable de esta fruta más o menos está entre 70 y 72%. En zonas más secas yo creo que puede llegar a 80 o 90% tranquilamente. En la carga. Entonces el tratamiento que, como les digo, hacemos azufre en polvo. Más o menos 70 kilos por hectárea. Entonces, pensando en el ácaro tostado y el ácaro hialino, pero en esta época el ácaro hialino no nos ataca, eso es más en noviembre. Ahí, si es que hubiera querezas, ya no podemos usar azufre porque el azufre no las controla y tenemos que irnos a un tratamiento de aceite. Pero, como les digo, considerando la carencia de azufre y aceite, ¿no? O si aplicamos azufre hay que dar un lavado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo estamos haciendo? Por el momento ya nada, como les digo, terminar de fertilizar, que ya se terminó esta semana. Y el trabajo que hemos azufrado para controlar ácaro tostado. Y después nada, siempre hacer la medición de calibres para ver si es que hay que dar algún refuerzo o algo. Los calibres vienen bien. Y bueno, eso es lo que tenía que contarles por ahora de la Primosole. Es una variedad, como les digo, muy buena para esta zona. Gracias, compartan el video, comenten y denle like.